Les aclaro, este video lo tenía previsto para subirlo hace un par de meses, pero hubieron problemas con YouTube ya que detectaron que habían palabras que tenía que censurar. Así que en este video van a tener esas palabras censuradas. Ahora sí, comencemos con el video. Antes de empezar con este video quiero invitarles a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Dicho eso, comencemos con el mismo. ¿Cómo están, gente de YouTube? Yo soy Scooby TV, administrador original de Scooby Danger, y estamos en un nuevo video. Y en este video les traigo unas tramas o historias que me contó un seguidor por YouTube, que me encantaron, y por eso traemos este video. Este video primero le pregunté al seguidor si me daba permiso de hacerlo, me autorizó a hacer el video, y por eso traemos esto. El seguidor se llama Abuelo Kun 67. Por si quieren darle apoyo, el link estará en la descripción. Bueno, comencemos. Henry, los demonios de un héroe. Henry Danger, los demonios de un héroe. Parecía un día normal en Swellview. Sin embargo, la Fuerza Danger y Schwartz notaban que algo andaba mal con Ray. Ya no decía chistes en combate, era más serio y distante. Ray está en su habitación reflexionando sobre su vida. Aún recuerda el día que adquirió sus poderes y cómo su vida cambió para siempre. Gracias a su indestructibilidad, lo hacía inmune a cosas que podían dañar o hasta a un ser humano. Hasta se llega a la conclusión de que podrían convertirlo en un ser inmortal, pero siente que se perdió de las cosas de ser un niño normal. Desde la muerte de Scooby Danger, entre comillas, siente que lo perdió todo: la capicueva, sus negocios de basura y más, y 3 de sus amigos. Pero ganó otras cosas, como por ejemplo, una nueva guarida, o mejor dicho, el Capinido, y 4 discípulos que lo maltrataban, se burlaban de él, lo que provocó una rabia en su interior. Un día Black House regresó, pero Henry también. Pero esta vez Capitán Man no sería nerfeado como la última vez. Black House intenta absorber su alma, pero no lo logra, porque es indestructible. Capitán Man lo atraviesa de un golpe para después partirlo a la mitad, haciendo un fatality y chorreando mucha sangre. Henry y la Fuerza Danger están impactados por lo que acababan de ver. No creían que fuera capaz de algo así. La Fuerza Danger ataca a Capitán Man afirmando que alguien lo está controlando, pero se los quita de encima, diciéndoles que solo es él cuando le preguntan qué pasaba con el rey. Recuerda las palabras que le dijo Drex cuando se pasó al lado oscuro. Rey dice que ellos querían ser sus discípulos, pero no le demuestran respeto ni aprecio y lo maltratan. Rey le dice a Henry: Henry, yo tenía más confianza en ti, te consideré un hermano, me demostraste lo que es tener un hijo, pero desde la última vez que enfrentamos a Black House, te volviste un cobarde, un mal amigo. La Fuerza Danger ataca con todo a Capitán Man, pero esta vez las cosas son diferentes, porque el Capitán Man demuestra ser mucho más poderoso que ellos. Aún sin usar un cuarto de su poder, les da una tremenda paliza, haciéndolos sangrar. Henry no quiere pelear contra su amigo, pero no le queda otra opción. Usa sus poderes para enfrentarlo, pero a pesar de que hace su mayor esfuerzo, Capitán Man le da una brutal paliza. Su pelea provoca destrucción en ciudades, montañas e islas, demostrando su verdadero poder, y hasta rompe el campo de fuerza de Henry, dejándolo muy herido y sangrando. Pero Schwartz detiene la pelea, haciendo una de las pocas fuerzas que lograron, derribando ahora a Ray, que enfrentar a sus propios demonios. Esta es la primera versión que me mandó, que es Henry Danger, los demonios de un héroe. Ahora vamos con la segunda, que es más corta, obviamente, que dice: Henry Danger, la batalla por el multiverso. Y dice así: parece un día normal en Swellview, pero algo extraño pasa. Se abre un portal interdimensional donde sale una versión de Capitán Man, advirtiéndole a todos una versión malvada de Capitán Man. No como vimos en la saga anterior, esta era malvada
y con un aspecto demoníaco que mata a todo el multiverso, Rey tiene que llamar a Henry para lo que podría ser una batalla más grande de sus vidas. Eso más que nada es como una hipnosis, sí, me lo mando acá, pero bueno, sigamos con la siguiente que dice Henry Danger, la maldad de los enemigos. Todo comienza en el callejón de golpe en la noche de villanos, pero los vemos derrotados y masacrados. Pero, ¿quiénes son los responsables? Esos son Drex y Rick Twittler, demostrando que a diferencia de los demás villanos, ellos son los más despiadados y malvados. El Dr. Minchak, Kale el apicultor y el niñote los enfrentan como pueden, pero son brutalmente masacrados. Drex a Minchak atravesándolo con su garra y Rick Twittler al apicultor, pero el niñote con sus últimas fuerzas llama a la Fuerza Danger. Ahora Capitán Man y Henry deben enfrentarse a los enemigos más poderosos a los que se han enfrentado. Y ahora vamos con la última, que dice Henry Danger, la batalla contra los dioses. Los dioses quieren exterminar a los humanos al considerar seres inferiores, pero hay una profecía que cuenta de unos mortales, lo suficientemente poderosos para derrotarlos y enseñarles que ninguna vida es más ni menos valiosa que otra, y que todos los seres son inmortales. Ahora Henry, Rey y la Fuerza Danger tendrán que prepararse para la batalla más grande de su vida. Y bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbanse al canal y le doy las gracias al seguidor que me pasó estas historias, que la verdad me encantaron. Estas historias son violentas, pero estuvieron muy bien, y la verdad no podía decir que no iba a traer este video porque la verdad me encantaron las historias. Y bueno, suscríbanse al canal y vamos a poner una meta de likes. ¿Podremos llegar en este video a 60 likes? Déjenmelo en los comentarios. Y bueno, una pregunta para ustedes: ¿qué les parecieron estas 4 historias? Déjenmelo en los comentarios. Ahora bien, la meta es de 60 likes, suscríbanse al canal, síganme en Instagram y en WhatsApp, que estamos muy activos ahí. Y hace unos días, mejor dicho, hoy mismo, un actor de doblaje me mandó un saludo. No voy a decir nada más, vayan a mi Instagram o a mi canal de WhatsApp y vean ese saludo que está hermoso. Suscríbanse al canal. Adiós a todos, los quiero mucho. Adiós.